Lista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, en 7:10 de la mañana nos acompaña a esta hora el abogado David Montenegro y con él vamos a estar hablando un poco sobre esa responsabilidad en el manejo de los fondos de descentralización en nuestro país, un tema que ha dado mucho que hablar. Buenos días, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo cataloga usted, cuál es ese punto de vista que usted tiene sobre cómo se ha manejado en los últimos meses estos fondos de la descentralización en nuestro país? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, definitivamente, y es claro y evidente que el manejo de los fondos ha sido de manera, para mí, ilícita, política e irresponsable por parte del presidente, que es el jefe máximo del Ejecutivo, que, está, que tiene que velar por lo que haga la autoridad de descentralización, el director de descentralización, Contraloría, que debe tener un control fiscal sobre esos fondos, y el MEF en la asignación a través del padrinaje de la Comisión de Presupuestos de sumas millonarias a corregimiento donde reina la miseria, donde reinan los problemas básicos de desempleo, salud, inseguridad. No puede ser que en Colón a un diputado que representa el gobierno de la noche a la mañana, cuando hace un cambio en la interna del PRD de apoyar al vicepresidente en sus aspiraciones, se le desembolsa unas sumas millonarias. Eh, no puede ser que Capira, que también tiene eh, aspiraciones, la diputada de Capira se le desembolsen, qué casualidad que se le desembolsan sumas millonarias a las juntas comunales donde tiene afines de su candidatura. No puede ser que Juan Díaz, por ejemplo, se le desembolse suma millonaria donde Juan Díaz, corregimiento que es de la ciudad de Panamá, que la representante es hermana del diputado del circuito y a su vez son hermanos del ministro de Salud y Juan Díaz, un corregimiento que vive en la miseria, que vive en la insalubridad, que vive en la inseguridad. Y aquí está, a pocos kilómetros dentro de la ciudad capital, y es evidente el despilfarro y el uso político que se le ha dado a estos fondos. Yo creo que es mayor que el escándalo de las juntas comunales que fueron condenados en la época de Ricardo Martinelli. Cuando se le consulta a encargados del gobierno o del tema, dicen que es un tema legal. Por ejemplo, también escuchamos el fin de semana al presidente decir que no manejaba ese tema, le tiró la pelota a Contraloría. ¿Qué está pasando realmente? Nadie da detalles de lo que se utiliza o para qué se están utilizando estos fondos de centralización. Lamentables las declaraciones del presidente, cínicas y contradictorias. El decir que él es respetuoso de la democracia y lo dice en un tono suave como para que entendamos cuando hay una ilegalidad, cuando él es el que nombra al director de descentralización, el cual ha mostrado evidente muestra de no transparencia. Tenemos solicitudes de información de la cual él no contesta, no solamente mía, sino de mucha gente en qué se ha beneficiado de esos fondos. El director de descentralización, mediante un comunicado, dice que el proceso es transparente, que hay control fiscal y numera puntos que están en su web. Pero a la vez, si usted ve la web de descentralización, más adelante está acompañado del presidente de la República repartiendo los fondos de descentralización en la provincia de Herrera. O sea, explíquenme cómo el presidente es respetuoso de la democracia y de las entidades del control, que ella no es una entidad de control, cuando participa abiertamente y públicamente en el desembolso e inauguración de obras de esa autoridad. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se explica eso? Entonces, son irresponsables, lamentablemente hay que decirlo así, son irresponsables las declaraciones del presidente y se molesta. Como que yo vine fue a votar y no a hablar de descentralización, en pocas palabras. Eso fue lo que dijo. O sea, yo vine aquí a ejercer mi derecho como PRD, no a hablar de descentralización, porque no me interesa la descentralización, porque no me interesa la forma de que están viviendo y se están usando los fondos y recursos del Estado.
y el ministro del MES también tiene mea culpa. Aquí hay sectores involucrados que no están haciendo su trabajo, es lamentable, sobre todo Contraloría. Pero después de 4 años no podemos esperar menos. Un gobierno que ha sido poco transparente, que un gobierno que ha usado los fondos para beneficiar a su allegado, las arcas públicas, los nombramientos, corrimientos, que iba el candidato, el vicepresidente, a hacer política y vive en estado de miseria. Una política de un morisqueto, como dicen en el sector vernacular, donde reina el baile, la diversión, y en el mismo sitio también reina eh, muchos problemas sociales de todo tipo. O sea, es contradictorio. Entonces, ¿a quién se responsabiliza? Si tú eres el gobierno de turno, tú no puedes decir, tú estás asignando los recursos, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde están las juntas comunales? Por ejemplo, la de Chagres, se le desembolsaron la Junta Comunal de Palmas Bella, 4.6 millones. El mismo representante dice que tiene nombrado 250 personas. Señores, si vamos a la Junta Comunal y no caben ni 40, ¿dónde están laborando ese personal? Y esa es la realidad que está pasando en nuestro país. Y es escandaloso. O sea, yo creo que no hemos dimensionado el alcance del desembolso y cómo la autoridad de descentralización. Ojo, que en este año el presupuesto es de 27.579 millones. Aumentó 461 millones y a la autoridad de descentralización este año se le dieron 39 millones más. En plena campaña interna del PRD, 39 millones más. Dígame un corregimiento modelo de los 700 corregimientos que tenemos a nivel nacional, que he manejado adecuadamente esos fondos. La situación, licenciado, porque se ha cuestionado, este medio cuestionó precisamente la semana pasada al propio ministro de Economía y Finanzas, se cuestionó también al presidente, al vicepresidente este fin de semana, y nadie sin las personas involucradas en este tema no saben dar la respuesta, no tienen la respuesta, no han sabido explicarle al pueblo panameño qué podemos esperar. Ya la propia Cámara de Comercio e Industrias de Panamá se pronunció también este fin de semana haciendo ese llamado a hablar por la transparencia y la equidad de las instituciones. Pero ¿en qué quedamos? ¿Quedamos en nada? ¿En otro escándalo más? Yo creo que los medios y la ciudadanía deben tomar control y tomar acciones. Lo único es evidenciar a los votantes el uso indiscriminado de los fondos. No van a ser responsables porque son cómplices. O sea, que ellos no van a dar ningún tipo, y han mostrado en 4 años ninguna transparencia, para decir, ninguna. Y que hay que decirlo con seriedad. Aquí el presidente, contralor, ministro del MEF y Asamblea Legislativa, con la autoridad de descentralización, son cómplices del despilfarro de los fondos públicos. Ellos van a tener, hoy están en gobierno, mañana van a tener que responder a las autoridades judiciales de los usos de ese fondo, porque es un delito la omisión o la comisión en el deber del funcionario público. Y aquí hay de las dos. Omisión, que miro para otro lado y no sé nada, y yo vine a hablar y a votar, y comisión porque tú estás desembolsando sin cumplir los requisitos para que fue diseñado el proceso de descentralización. Si me muestran los beneficios en alguna comunidad del proceso de descentralización, específicamente de los diputados PRD y diputados CD, que apoyan a Ricardo Martinelli en sus aspiraciones, porque qué casualidad que a esas dos diputados o representantes que apoyan se le desembolsa o sea, desigualmente, y las comunidades siguen en la miseria. Si se realizara una investigación, como usted dice, de estas juntas comunales, si se invirtieron o no invirtieron en proyectos en beneficio a la comunidad y no se encuentran, ¿hay alguna penalidad que exista para en este caso, los representantes de estos corregimientos? Sí, claro, hay responsabilidades civiles, penales, administrativas. Obviamente ellos van a tener que responder en qué usaron esos fondos. Hay muchos representantes de la época de Ricardo Martinelli que están siendo procesados y fueron condenados por el uso irresponsable e ilícito de esos fondos. Solo vimos cómo se usó para las elecciones y tuvimos que hacer elecciones en distintos circuitos porque a través de las juntas comunales se pretendía apoyar a diputados de manera
política. Y eso está sucediendo evidentemente y descomunalmente. O sea, y eso es lamentable y da lástima, porque es que no hay otra palabra. El oncológico clama por 8.6 millones porque no tiene insumos médicos y reactivos. O sea, 8 millones y tú das 39 o 40 millones para hacer política. O sea, a gente que está en un estado de luchando entre la vida y la muerte, no le dan un insumo a una institución de salud reconocida y renombrada, pero sí tienes presupuesto para tu diputado y representante. Bueno, muchísimas gracias entonces al abogado David Montenegro por darnos a conocer información importante sobre este tema de los fondos de la descentralización y cómo se están utilizando en nuestro país. Muchísimas gracias, licenciado, y que tenga buen día. Gracias, a la orden.